Vamos a orar para iniciar. Señor, te queremos dar muchas gracias por este tiempo. Gracias por traernos con bien, por poner en nuestro corazón el deseo de venir ante ti para escuchar tu voz, para poder ser animados y también ser de ánimo y de aliento unos a otros. Bendice lo que hoy vamos a escuchar. Te pedimos un corazón sensible, un corazón humilde y, como dice el pasaje, un corazón dispuesto. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ayer le mandé un mensaje a una persona cercana de la iglesia y vi en su estado, creo que así se llaman, los estados de WhatsApp, vi en su estado de WhatsApp un texto que decía más o menos así: cantar en el auto con un amigo es el siguiente nivel de felicidad. Y me quedé pensando, así a la luz de la enseñanza que hemos estado viendo, cómo realmente tenemos un gran privilegio. Y me quedo con esta parte de este mensaje y por eso lo usé para introducir este tema. Me quedo con la parte del amigo, ¿no? ¿Qué privilegio tienes? ¿Qué privilegio Dios nos pone así delante? Dice la Biblia, no nada más para ser sus hijos, no nada más para ser sus siervos, sino, como dice el pasaje, para ser sus amigos. Realmente son cosas que debemos visualizar y atesorar en nuestro corazón. La palabra de Dios nos enseña, y lo estamos viendo así en esta enseñanza, donde a Moisés lo tenemos ya, vamos a llegar a esto. Moisés está ya del otro lado del Mar Rojo, ¿no? Y lo que Dios ha logrado hacer, lo que ellos han visto hacer a Dios, no produce en ellos sino una alegría desbordada, un gozo desbordado. Y dice el pasaje que Moisés se pone a cantar. Es interesante ver esta relación a la que Dios nos invita, ¿no? De amistad con Él. Vamos a ver cuáles son las características, una muy importante, que es la que nos pone realmente en el terreno de sintonía con Dios. Recordando las palabras de Jesús, Jesús se acerca a los discípulos y les dice en Juan 15:15, vamos a leerlo. Ya no os llamaré siervos. O sea, es un privilegio servir a Dios. Sin embargo, Jesús dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Nota esto, pero os he llamado amigos. O sea, Dios hoy quiere sintonizarse contigo y que tú captes, que tú entiendas que el lugar al que Dios te está invitando es a un lugar de amistad con Él. Y luego Jesús dice, porque todas las cosas que oí de mi Padre, o sea, todo el proyecto que Dios tenía, que Jesús nos transmitiera, dice, todo lo que oí de mi Padre, os los he dado a conocer. Este privilegio de ser amigos de Dios realmente nos pone también en una condición de meditar y de examinar cómo está de nuestro lado, cómo está en nuestra cancha ese nivel de disfrute de nuestra relación con Dios. ¿A qué me refiero con esto? A veces damos por sentado, ok, sí, Dios es mi amigo, ¿no? Y sí es cierto, fíjate, la palabra de Dios enseña que Dios es fiel, que Él no puede negarse a sí mismo, que Dios se da a nosotros con todo. O sea, Dios no nos da nada por medida, menos su amistad. Pero sí, si entendemos que la amistad es un terreno de dar y recibir, es una vía de ida y vuelta, ¿no? O sea, no es nada más Dios es mi amigo porque me bendice, porque me cuida, porque me prospera, porque me da, porque responde la oración. No. O sea, Dios sí hace todo eso, pero en esta relación de amistad, Dios nos quiere recordar que hay una parte que nos corresponde a nosotros. ¿Cuál es la parte que nos corresponde a nosotros? Responder al amor, a la amistad de Dios.
Yo puedo estar completamente seguro, y de eso nunca nos vamos a cansar de agradecerle a Dios, de que Dios va a ser fiel, Jesús va a ser fiel. Él siempre va a responder en amistad hacia nosotros. Pero Él también te quiere recordar, yo quiero ser para ti tu mejor amigo. Así que debemos reconocer que en nuestra parte está, en nuestra cancha está, en qué nivel queremos disfrutar esa amistad con Dios. En el terreno secular, esto como que lo entendemos, ¿no? Hay veces que nosotros tenemos relaciones con personas donde tú hacia la persona puedes decir, es que yo lo estimo mucho, lo quiero mucho, hago mucho por él. Y luego tú percibes, oye, pero de allá para acá como que no es lo mismo, ¿no? Para mí es mi mejor amigo o mi mejor amiga y no siento lo mismo de allá para acá. ¿No les ha pasado? Bueno, imagínate con Jesús, que ha hecho absolutamente todo por nosotros, que dice, yo quiero ser tu amigo, y luego nosotros decimos, ay, sí, pero hoy no, Señor, hoy tengo otro compromiso. Por eso Jesús dice, vamos a ver en Juan 15, 14, dice, vosotros, ustedes, tú y yo, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Esas palabras son bien importantes para nuestra vida porque nos dicen, nos dejan así el fundamento de cómo se mide nuestra amistad con Dios. O sea, la que va de aquí para Él, la que va de mi lado hacia Jesús. La pregunta que debemos hacernos es, ¿cuánto estoy obedeciendo? Si yo estoy obedeciendo a Dios, realmente puedo decir, estoy siendo amigo de Dios. Y estos pasajes son claves, te voy a decir también por qué. Porque nos quitan la ilusión o nos quitan la apariencia de pensar, que a veces así pensamos como creyentes, no, es que yo soy el gran amigo de Dios. Y pensamos que así somos. O a veces pensamos, cuando menos, que no estamos mal o tan mal. Pero aquí a lo que Dios nos invita es a poner nuestra relación, o sea, nuestra relación con Él, en los términos que Él se dio a nosotros. ¿Y cómo se dio? Se dio completo. Entonces, yo puedo pensar, no, yo soy muy buen amigo de Dios, pero se queda como un deseo, como una ilusión, como un pensamiento, y Dios dice, quiero que llegue a la experiencia. ¿Y cómo llega a la experiencia? ¿Cómo lo sabes? El indicador es tu obediencia. Si estás obedeciendo a Dios, entonces tú estás siendo amigo de Dios. Aquí es donde la palabra de Dios, el trabajo del Espíritu, va así haciendo cosas en nuestro interior, nos va mostrando enseñanzas, nos va llevando a principios para que entendamos cuáles son esos aspectos en nuestra vida que se pueden estar interponiendo entre Dios y nosotros. O sea, cosas que a veces sin darnos cuenta, así llegan y se interponen. Y Dios dice, yo no quiero nada entre tú y yo. La palabra de Dios, hablando de cómo Dios nos ve, dice que Dios es celoso para con nosotros. O sea, nos quiere para Él, ¿no? Cuando hay algo que se interpone entre tú y Dios, Dios trabaja para que eso sea quitado, porque tú no puedes disfrutar tu relación con Dios en los términos que Él planeó si hay algo que está en medio. ¿Sí? Entonces, la clave de esto es entender que tenemos que decidirnos a dejar de escuchar ese espejo del cuento de Blancanieves, donde te dice, tú eres un buen creyente, así como estás. Y realmente la iglesia, o sea, aquí venimos a que Dios nos diga, te amo como estás, eso es un hecho, te amo como eres, pero te amo tanto que te voy a mostrar cada aspecto en el cual tú tienes que permitirme a mí el trabajo para que no sigas siendo como eres. ¿Sabes? Si yo llegara con Dios así como estoy hoy, y Dios me dijera, Arturo, ya no voy a hacer nada contigo, ya no voy a trabajar en tu vida, yo le diría a Dios, ¿qué hice? ¿No? Perdóname. Pero no me hagas eso. O sea, no me dejes como estoy. O sea, el trabajo de Dios nunca termina en nuestra vida. ¿Sabes cuándo va a terminar?
cuando seamos transformados completamente, hechos perfectos a su semejanza. Entonces, cuando vamos a la palabra, ¿qué es lo que Dios hace? Nos dice, estás fallando aquí, estás descuidándote acá, estás perdiendo el objetivo, estás perdiendo de vista el rumbo, te estás distrayendo con las cosas temporales. Eso es lo que hace Dios continuamente en la palabra. ¿Para qué? Para que nosotros podamos disfrutar el objetivo, el proyecto que Dios tiene para nosotros. La gran trampa del diablo es que nos hace creer que estamos casi bien. ¿Cómo estás? Pues ahí la llevo, ¿no? ¿A poco no decimos así? ¿Cómo estás? Bien, bueno, más o menos. ¿Y sabes qué? El diablo solo necesita desviarnos 1 grado. Así, imagínate, ¿se acuerdan de sus clases de geometría, el transportador, los ángulos, todo eso? Bueno, si no se acuerdan, vamos a ponerlo en otros términos. Nada más tienes que desviarte un poquito. O sea, cuando vas en el auto, nada más tienes que moverlo un poquito y te vas a empezar a alejar de la línea. Y entre más avanza el tiempo, entre más caminas con el volante movido tantito, más te distancias, más te alejas de donde querías ir. Eso es lo que hace el diablo. El diablo nos mueve tantito y entonces se sienta a esperar, solito se va a ir para otro lado. Por eso es que el tiempo en la palabra de Dios es tan importante para el creyente, porque es el que nos vuelve a alinear y nos vuelve a alinear, ¿no? Y yo traigo una desalineación de fábrica que siempre tengo que estar yendo a que Dios me alinee. ¿Por qué? Porque perdemos el rumbo. Si hablamos de la amistad, también debemos reconocer que podemos perder el sentido correcto, la experiencia correcta como creyentes de vivir en amistad con Dios. Cuando eres amigo de Dios, te interesa lo que a Dios le interesa. Te ocupas en lo que para Dios es importante. Pones las cosas de Dios en un lugar clave en tu vida. ¿Por qué? Porque es tu amigo. Cuando esa amistad está siendo vulnerada, afectada, ¿sabes qué es lo que pasa? Que el último que se da cuenta es el que la está afectando. O sea, y pensamos, no, es que yo estoy bien. Y sacamos nuestra lista de las cosas que hacemos bien, pero claro, la lista de las que no hacemos o de las omisiones en nuestra relación con Dios, pues esa ni la vemos, o sea, la ignoramos. Pablo le escribe a los corintios, a los creyentes de esta iglesia, y les dice, estoy preocupado por ustedes. Estoy preocupado de que puedan ser engañados pensando que van bien cuando ya están desviados. Dice 2 de Corintios 11, versículo 3. Pero temo, palabras del apóstol Pablo, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Fíjate las palabras de Pablo. Está expresando su temor a que los creyentes, nacidos de nuevo, se extraviaran de una sincera fidelidad. En los términos que estamos viendo hoy, de una sincera amistad. Que Dios sea lo más importante en nuestra vida. O sea, ya sabemos, para Dios somos lo más importante. Por eso murió por nosotros. O sea, murió por mí. Si yo hubiera sido la única persona que pecara en el mundo, Dios hubiera muerto por mí. Eso es lo que enseña la Biblia, eso es lo que yo creo. Así, de ese tamaño es el amor de Dios por mí y por ti. Ese amor no tiene duda. Pero Dios dice, ¿cómo me amas tú? A amor, a amistad. ¿Cómo está tu amistad con Dios? Aquí es donde Dios quiere decir de cada uno de nosotros, voy a ponerme como ejemplo, a ver, para Arturo soy su mejor amigo. O sea, Dios sí es, o sea, Jesús me ve a mí, me ama a mí, como si yo fuera el mejor. Pero de aquí para allá, ¿podrá decir lo mismo?
Yo a veces tengo que reconocer que no estoy en ese terreno. Pero es importante reconocerlo, porque si no lo reconoces, ¿cómo te alineas? ¿Cómo regresas a decir, Dios, ¿qué estoy haciendo? O sea, gracias por mostrarme lo que estoy haciendo, que no te está demostrando lo importante que eres para mí, el amor que tengo por ti, el agradecimiento que tengo por lo que has hecho en mi vida. Entonces, ponlo esto así, ya en lo personal, cada uno de ustedes, ¿qué podrá decir Dios de ti? ¿En qué nivel está tu amistad con Dios? Y la invitación de Dios es así, o sea, no es un reproche, es decirte, Dios te dice, regresa al lugar de amistad, porque en ese lugar, y solo en ese lugar, es donde, dice el pasaje, yo tengo preparadas para ti, ya listas, las cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. ¿Dónde están? En la amistad con Dios. Cuando tú ves la Biblia y ves a personas que vivieron felices, dichosas, plenas, no era porque no tuvieran problemas, no era porque no enfrentaran dificultades o necesidades, no era porque no tuvieran nada que hacer, ¿no? Era porque ponían a Dios en primer lugar. Y entonces en esa relación de amistad con Dios, entonces Dios pudo llevarlos al proyecto, al plan que tenía para sus vidas. Por eso leemos, por ponerte un ejemplo, que Dios llama a Abraham su amigo. Así dice el pasaje, Abraham, mi amigo. O sea, Abraham se portaba con Dios como lo que significaba en su corazón. Dios es mi amigo. ¿Sí? Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros caminemos a esa amistad. ¿Por qué? Porque ahí es donde más vas a disfrutar tu vida. Cuando yo me salgo de una amistad sincera con Dios, es el que sufre. ¿Quién crees que sufre? Sufro yo. Digo, Dios también sufre porque dice la palabra, dice que Él no puede vernos extraviados. Dice Pablo, por ejemplo, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? O sea, no podemos ver a la persona que amamos tropezarse y reírte, ¿no? Ay, mira, qué sonso, ¿no? Te acercas, lo levantas, lo quieres volver a sostener, ¿no? Pero ¿por qué fue Abraham amigo de Dios? Porque no permitió que nada se interpusiera entre Dios y él. Algunos ejemplos. Cuando tuvo problemas, vamos a decir, en el negocio, ¿no? Y su socio, voy a ponerlo en esos términos, Lot, quería quedarse con una parte que era ventajosa. ¿Se acuerdan? Abraham dijo, toma lo que quieras. Yo no voy a permitir que este asunto sea un asunto entre tú y yo, que finalmente se va a convertir en un asunto entre Dios y yo. Así que Lot, tú escoge primero, ¿qué quieres? Tómalo. ¿Qué era más importante para Abraham? Su relación con Dios. Y una buena relación con Dios se traduce, se transmite en yo no voy a buscar pleito con ninguno en la relación horizontal, porque yo no puedo estar peleándome con el que tengo junto y decir estoy bien con Dios. ¿Sí te das cuenta? Otro ejemplo, cuando Dios le dice a Abraham, y esta parte como padre yo creo que lo entendemos mejor. Como padre, como madre. Cuando Dios le dice a Abraham, Abraham, llévame a tu hijo, quiero que lo ofrezcas en tal monte de Moriah, yo te voy a indicar el lugar. Y Abraham, tú lee el pasaje, no se queja, no argumenta, empieza a caminar al lugar donde Dios le había dicho que ofreciera a Isaac. Llegado el momento, Dios le dice a Abraham, Abraham, detente. Ya sé qué lugar tengo en tu corazón. O sea, ¿te imaginas el gozo del Señor decir, Abraham, me acabas de comprobar otra vez que soy tu amigo? Por eso Dios puede hablar de Abraham así, es mi amigo. Porque Jesús es fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Pero nosotros somos los que tenemos que avanzar en permitirle a Dios construir en nuestra vida esa fidelidad hacia Dios, que realmente no haya nada ni nadie
actividad, lo que sea, que nos impide estar a donde Dios nos pide. Ese es el corazón fiel. Jesús te va a decir, amigo, hagas lo que hagas. Por ejemplo, piensa en Judas. Ahí, en el mismo momento de que Judas traicionó al Señor Jesús, ¿cuáles son las palabras del Señor? Amigo, con un beso, ¿me entregas? O sea, hasta el último momento Jesús no dejó de buscar a Judas, de reconocer su amor hacia la persona, hacia Judas. Pero ¿qué pasó con Judas? ¿Por qué Judas está en el infierno? Porque siempre rechazó los llamados de amor, los lazos de amor de Jesús para salvarlo, para rescatarlo, para librarlo de su pecado. Y por eso Judas hoy no tiene una cuerda de qué echar mano para salir del lugar en el que está. Por eso Dios nos busca intensamente. Yo le doy gracias a Dios por la forma en la que a cada uno, así yo veo rostros y me ven así, cómo Dios te buscó, cómo Dios te trajo, lo que Dios tuvo que hacer para conquistar, que tú le dijeras, sí, entra a mi corazón. Dios quiere ser para ti ese mejor amigo, no nada más para que vayas cantando con Él en el coche, o sea, siguiendo la idea de esta con la que empezamos, ¿no? O sea, Dios es tu mejor amigo en toda circunstancia, en las buenas y en las no tan buenas, y aún en aquellas donde decimos, oye, ¿cómo decimos? No me calienta ni el sol. Bueno, en Veracruz siempre calienta el sol. Pero en esas situaciones donde hay necesidad, donde hay dolor, donde hay enfermedad, donde desde el punto de vista humano puedes no ver las cosas optimistamente, ahí Dios te dice, yo estoy contigo. Ahí donde nuestra humanidad no encuentra una razón para cantar, ahí es donde verdaderamente Dios se acerca a nuestra vida y justo nos dice, esto es lo que yo quiero cambiar en tu corazón. La circunstancia del lamento, dice el pasaje, cambias mi lamento en danza, cambias mi dolor en júbilo, cambias la tristeza por un corazón que puede cantar en las circunstancias que humanamente uno diría, aquí es para que yo me esté quejando. Pero ¿cómo hace Dios eso? Porque es muy fácil cantar cuando las cosas van bien, ¿no? Cuando se resuelve el problema es muy fácil cantar, pero qué trabajo nos cuesta ver que Dios también está trabajando, que también hay una bendición cuando Él permite situaciones, circunstancias que duelen, ¿no? Cuando Dios nos lleva a ese terreno donde no nos gusta, podemos entender, este es el terreno donde Dios está haciendo un enderezamiento, enderezando nuestra vida. Porque regresar las cosas al lugar correcto duele. ¿A alguien le han hecho ortodoncia? A mí sí. Para los que no le han hecho ortodoncia, la ortodoncia duele. Y si tú llegaras con el médico y le dijeras, oye, es que me duele, ¿sabes qué te va a decir? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que te duele! Porque quiere decir que estamos moviendo las piezas al lugar donde deben estar. ¿Sí? Y la ortodoncia es mucho más, ahora lo entendemos, es mucho más que estética, es funcional. Es un sistema así perfecto que Dios diseñó para que mecánicamente pudiéramos, hasta la digestión correcta empieza con una buena dentadura. Bueno, entonces, mover un diente duele, pero si no quieres que te duela, pues se va a quedar chueco. Si tú no quieres en tu vida como cristiano que nada te duela, pues te vas a quedar chueco. Porque las cosas que Dios permite en nuestra vida es para mostrarnos, esto hay que enderezarlo, esto hay que regresarlo a su lugar. ¿Y cuándo duele más la ortodoncia? Yo me acuerdo muy bien, al principio, o sea, la primera cita, no, hombre,
cuando ya me pusieron todos los fierros. Ahora creo que ya son más modernos, pero... Y después cada ajuste, ¿no? ¿Se acuerdan? Así cada mes el ajuste, ¿no? La apretada de los cables y todo el asunto. Y ya sabías que a las 2 horas ibas a estar, que no podías comer ni gelatina. Pero hay un objetivo. Hay que alinear las cosas. Si tú quieres que Dios vaya alineando tu vida, tú debes permitirte tener esas citas con Dios todos los días, donde no nada más vayas a buscar la bendición de Dios. Sí, Dios quiere bendecirte, pero Dios también te quiere mostrar qué cosas hay que alinear. Piensa en Job, piensa en Daniel, piensa en David, que dicen los pasajes, enséñame tú. Era su oración de estos creyentes, enséñame tú lo que yo no veo. Dios, muéstrame qué tengo que arreglar. Porque a veces, si no nos damos esos tiempos, vamos a quedarnos desalineados. ¿Sí? Y entonces, cuando nos quedamos desalineados, estamos nada más prolongando el problema. Cuando lo que Dios quiere es traer la solución a nuestra vida. El creyente que vive así, el creyente que vive en esa sintonía con Dios, es el creyente que sin ser perfecto, ¿no? Sin ser mejor que nadie, porque todos somos iguales, todos tenemos una naturaleza que se equivoca, que falla, que peca, pero que podemos ir con Dios y decirle, Dios, arregla esto en mi vida. Y empezarle a decir a los pecados como Dios le llama, Dios, tengo problema con la mentira, Dios, quítame la mentira, tú quítala. Dios, tengo problema con el orgullo, quítalo. Dios, tengo problema, no sé, con los celos, quítalos, Dios. Yo no quiero que esto se interponga en mi amistad contigo. Y el punto general sería, Dios, yo no quiero que nada se interponga entre tú y yo. Cuando vives así, te vas a dar cuenta que siempre hay algo por lo cual puedes darle a Dios gracias. Siempre. Que siempre hay algo por lo cual estás orando, Dios, te encargo esto, lo pongo en tus manos. Y entonces, en esa relación que se presenta muchas veces en la Biblia, del creyente orando, Dios trabajando, y después ese mismo creyente sorprendido, gozoso de ver lo que Dios está haciendo, es exactamente lo mismo que estamos viendo con Moisés y el pueblo de Israel. Atrapados entre el desierto y el mar, entre el desierto, el mar y el ejército de Faraón. Moisés clama a Dios, Dios, ¿qué hacemos? Dios dice, avanza, levanta tu mano, alza la vara, divide el mar en dos, pasen por la tierra en seco, yo estoy haciendo esto para ustedes. Y ahora Moisés del otro lado, ¿qué hace? Se pone a alabar a Dios. Se pone a cantar a Dios por el trabajo que ha visto a Dios hacer a favor de ellos. En el Nuevo Testamento tenemos un ejemplo que es impresionante. Porque a veces pensamos, bueno, es que después de la victoria, después de la bendición, pues cómo no voy a cantar, pero ahorita duele. ¿Cómo espera Dios que cante mientras me duele? Hay un pasaje donde Dios narra qué pasó con 2 creyentes que por servir a Dios, por compartir a Cristo, fueron azotados cruelmente, fueron tratados con mucha dureza, fueron puestos así en el último calabozo de la cárcel de Filipos. Y vamos a ver a estos creyentes qué estaban haciendo. Vamos a ver Hechos 16, 22, por favor. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Cuando yo leo este pasaje,
de veras que nos deja sin excusas como creyentes. Porque normalmente pensamos, tengo problemas, tengo derecho a quejarme, ¿no? Tengo necesidades, tengo derecho a quejarme o a lamentarme o a enojarme. Y buscamos así diferentes formas en las cuales querer darle salida a esas emociones. Pero vamos a imaginarnos, esto no está en la Biblia, pero vamos a imaginarnos un diálogo de esa noche entre Pablo y Silas, estos dos creyentes. Pablo diciendo, Silas, ¿cómo estás? ¿Te duele? Fíjate cómo dice el pasaje, ¿no? ¿Los azotaron? Mucho. Silas contestando, pues sí me duele todo. Me duelen hasta cosas que no sabía que podían doler. Y Pablo le responde, a mí también. Pero ¿sabes qué, Silas? Estoy gozoso. Estoy gozoso por la oportunidad que tuvimos de compartir la verdad con estas personas. Y vamos a orar para que Dios las pueda rescatar del error, que puedan venir a conocer a Cristo como Salvador. Sí, Pablo, vamos a orar. Y los encontramos orando. Y después de orar, ¿qué hace? Se ponen a cantar. Seguramente algún salmo, de todos los salmos que encontramos ahí, de David y de otros salmistas, se pusieron a cantar. Y dice el pasaje, y los presos los oían. Han de haber dicho, están locos. Sangrando, moreteados, ¿no? Ni siquiera podían voltearse para ayudarse uno al otro, porque dice el pasaje que tenían los pies en el cepo. Y ahí, en las circunstancias humanamente más incómodas, más duras, los encontramos orando y cantando. No es extraño que veamos en la siguiente parte del capítulo, después lo leen en su casa con calma, que Dios se movió entre ellos. Dios produce un gran terremoto, todas las celdas y las cadenas se abren. El carcelero de Filipos, cuando ve esto, se quiere suicidar y Pablo le grita, no te hagas daño, aquí estamos todos. Llega el carcelero corriendo a la celda, se arrodilla delante de Pablo y de Silas y le dice, ¿qué debo hacer para tener lo que ustedes tienen? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta de Pablo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú no sabes el impacto que tiene a tu alrededor para las personas que te ven creyendo en Dios en medio de los problemas, confiando en Dios en medio de las circunstancias adversas. Nota este pasaje como dice, y los demás presos los oían. El testimonio que estamos dando cuando en la tempestad, en el problema, buscamos hacer lo que a Dios le agrada, no sabes qué impacto tiene. Y este es solo uno de muchos ejemplos en la palabra de Dios que encontramos esta relación profundamente entrelazada. Un creyente que ora, un creyente que alaba y un Dios que hace maravillas. Y después de ver a un Dios, a nuestro Dios haciendo maravillas, del corazón brota una gratitud y un ánimo todavía más grande para seguir obedeciendo, para seguir orando, para seguir alabando a Dios. Igualito que Moisés. Cuando empezamos a ver el capítulo 15, bueno, ya vamos en el versículo 1 y creo que hasta ahí vamos a llegar hoy. Pero vemos a Moisés del otro lado del mar, así tomando la batuta como líder del pueblo de Israel, cantándole a Dios por lo que Dios ha hecho. Y el pueblo, que hacía unas cuantas horas se estaba quejando,
siguiendo a Moisés en el cántico de victoria. Aquí también yo quiero invitarte a que elijas bien de qué lado quieres estar. Aquí podemos tomar el ejemplo de Moisés y decir, no, Dios, quiero ser como Moisés. Que en la dificultad voltea a verte, te pide instrucciones, que sepa con claridad hacia dónde moverme. Y con mucha contundencia que tú también le digas a Dios, Dios, no me dejes ser como naturalmente soy, como Israel. Que en la dificultad nos quejamos, nos enojamos, pataleamos, hacemos berrinche, ¿no? Y todas estas formas que equivocadamente usamos para sentirnos mejor en los problemas. Lees la Biblia y te encuentras a Moisés cantando, a Débora y a Barak cantando, a las hijas de Israel, a las mujeres de Israel cantando ante la victoria que Dios le dio a Saúl y al mismo David, a David cantando. Y así nos podemos pasar y llegar. La semana pasada hablamos de Jesús cantando, ¿no? Jesús y los discípulos cantando después de tomar la Santa Cena en la víspera de entregar su vida por nosotros. Jesús cantando. Pablo y Silas cantando. Y así podemos ir por toda la Biblia, llegamos a Apocalipsis y nos encontramos a unos seres vivientes que se la pasan cantando un cántico nuevo por todo lo que Dios ha hecho. Así como un resumen de lo que Dios ha hecho a favor de sus seres amados, el hombre, por toda su historia. Finalmente, llegamos a una de las últimas menciones de una canción en el Apocalipsis. ¿Y sabes quién la entona? La entonan los creyentes que llegaron con éxito, con victoria al final de la gran tribulación. Te voy a decir algo así muy breve. Hoy vivimos un tiempo de gracia, donde te conviertes por gracia. Y hoy día convertirse es muy sencillo, al menos en nuestro país y en muchos países es muy sencillo convertirse. En la tribulación, quien se convierta está poniéndose así una gran etiqueta sobre su vida: mátenme, persíganme. Aquellos creyentes que llegaron con victoria en la tribulación, dice la Biblia, que cantan este cántico especial. Vamos a leerlo, Apocalipsis 15:3. Dice, y cantan, qué coincidencia, el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Nota, está con mayúscula, habla de Jesús, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. ¿Por qué cantamos? ¿Por qué cantan los creyentes al final de la historia del hombre? ¿No? Para nosotros es futuro, para Dios nos está diciendo lo que va a pasar. Porque grandes y maravillosas son las obras de Dios. Sigue diciendo, justos y verdaderos tus caminos, Rey de los santos. El tema recurrente, a lo que Dios hoy quiere alumbrar con fuerza, con reflectores en la palabra de Dios, es al enorme reconocimiento que surge del corazón que ha visto a Dios trabajar en su vida, en sus circunstancias, en su entorno, haciendo cosas maravillosas. Cuando tú caminas en amistad con Dios, no vas a poder ver sino esto constantemente en tu vida. Ver la excelencia de seguir a Cristo. Y todos estos ejemplos finalmente tienen un ingrediente común. Ese ingrediente se llama una invitación. Es una invitación a que nuestra fe crezca. ¿Por qué? Porque a lo mejor hoy tú estás viviendo un problema, una circunstancia que no le ves salida. Bueno, esas son las especialidades de Cristo. Esas son en lo que Dios se especializa. Y Dios dice, tráelo a mí, tráelo a mis manos, déjame a mí trabajar, déjame hacer las cosas a mí, alimenta tu fe, crece en tu confianza en Dios. A lo mejor tú estás viendo hoy un camino cerrado,
Te sientes encerrado entre el mar y Faraón, entre el desierto y el mar, no sé. Y Dios dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios, el trabajo de Dios. Entonces, cada uno de estos ejemplos son para alentarnos a confiar en el Señor. Estamos llegando, así, hoy es el último estudio de este año, presencial y aquí en Veracruz. Y tenemos, si volteamos para atrás, tenemos muchas cosas para reconocer Dios no se ha medido conmigo. Dios no se ha medido con nosotros como iglesia. Y Dios dice, no hemos acabado. Si nos tiene aquí es porque quiere seguirnos usando poderosamente. Entonces Dios no va a perder oportunidad alguna de seguirnos invitando a esto. Confía en el Señor. Confía en su plan. Confía en su trabajo. Confía en las formas que hoy tú no ves, pero que Dios va a traer la salida, la solución a tus circunstancias. Si hoy no las ves, yo te invito, canta. Porque es fácil cantar cuando las cosas salen bien, pero se requiere fe, se requiere confianza en Dios para decirle a Dios, te voy a cantar, te voy a alabar, como Pablo y Silas, que en el calabozo más profundo de la cárcel de Filipos tenían razones para orar, razones para cantar, y esto movió a Dios para darle después razones para alabar. Así que no hay obscuridad que sea mayor que la luz que Dios quiere traer a nuestra vida si decidimos tomar el camino correcto. En la dificultad, adora. En la dificultad, dile a Dios, gracias. Quita de tu mente, quita de tu corazón esa idea de pensar que te sirve de algo quejarte. Canta el cántico de Moisés. Terminamos con Éxodo 15:1. Dice, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Y dijeron, cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Te lo voy a repetir. Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. En el caso particular de Israel, Moisés ahí en esa experiencia dice, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Hoy tu circunstancia puede tener otro nombre, pero la circunstancia finalmente es para que tú te identifiques y digas, Dios, yo sé que tú tienes el poder para darme en tu plan, en tu proyecto, en tu tiempo, la solución por la que voy a orar. Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. ¿Qué privilegio tenemos de ser llamados sus hijos? Pero aún más, de ser llamados sus amigos. Yo te invito, te aliento, te animo a que busques en el día a día, en tu intimidad con el Señor, a que busques profundizar en tu amistad con Dios. ¿Oramos? Señor, te damos muchas gracias, porque nada que proviene de ti nos lo das con medida. Gracias por tu amor. Gracias por todo ese trabajo a favor nuestro que empezó mucho antes de que nosotros siquiera hubiéramos querido voltear a ti. La forma en la que nos buscaste, fuiste paciente, nos trajiste a escucharte algún momento, un día. Y ahí empezaste un hermoso trabajo
de conquistar nuestro corazón con amor. Te damos gracias por ese amor que te llevó a la cruz, que te llevó a dejar tu trono, tu gloria, tu deidad, para nacer entre nosotros, tomar un cuerpo humano con un solo objetivo: dar tu vida para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Señor, gracias, porque entendemos que atrás de esto tú tenías todo un plan, no nada más para salvarnos, sino después de eso para usarnos, para que fuéramos útiles para las cosas eternas. Y en ese proyecto, en ese plan, en las circunstancias que vivamos, sean vientos contrarios o vientos a favor, tú has prometido algo: estar ahí, estar con nosotros. Hoy estás aquí con nosotros y te agradecemos por cada muestra que nos das de tu poder, de tu cuidado, de tu bendición sobre nuestra vida. Te damos muchas gracias y te pedimos un corazón que sepa responder, que sepa avanzar en la amistad contigo. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.